Hola, ¿qué tal? Me llamo Juan Pablo Madriaga y vamos a seguir con el curso de Windows PowerShell. En el video anterior estuvimos hablando acerca de los operadores. En este video vamos a hablar acerca de las condiciones y en el que sigue vamos a hablar de los bucles. ¿Qué son las condiciones? En programación en general, una condición es toda sentencia de la cual se puede determinar su verdad o su falsedad. Con esto estoy diciendo que podemos evaluar una sentencia. ¿De qué nos sirve evaluar una sentencia? Nos va a servir para realizar acciones diferentes en el caso de que la sentencia sea verdadera que la sentencia sea falsa. Como les decía, si la evaluación de la condición da resultado verdadero, podemos realizar una operación. En caso de que la evaluación de la condición dé falso, podemos realizar una operación distinta, algo totalmente diferente a lo que haríamos en el caso de ser el resultado de la evaluación verdadero. ¿Qué pueden ser estas operaciones? Pueden ser suma, resta, multiplicación, imprimir un texto en pantalla, solicitarle datos a un usuario, realizar una nueva evaluación de otra condición interna, asignarle datos a una variable, infinidad de cosas que vamos a seguir viendo y aprendiendo de esto en los subsiguientes videos. ¿Cuál es la sintaxis de una condición? Básicamente la sintaxis es lo que les estoy mostrando en la pantalla. Con ese if que les estoy mostrando ahora, estamos diciendo si la condición, que es la que va a ir entre paréntesis, da resultado verdadero, haz lo siguiente, que es lo que está entre las subsiguientes llaves. Con el else, lo que estamos diciendo, si no es verdadero, si es falso el resultado de la condición, haz lo que está entre las subsiguientes llaves. Sería, si la condición es verdadera, realiza la tarea 1. De lo contrario, realiza la tarea 2. Bueno, vamos a la práctica. Yo preparé un archivo para que podamos ver esto. Si ustedes recuerdan, habíamos hablado sobre operadores y yo les había dicho que había operadores de comparación. En un video anterior habíamos hablado acerca de los operadores de comparación y yo hice un post de esto en mi blog, que estaba en realidad en la parte de los arreglos. Hablé un poco y les dejé esta tablita de los operadores de comparación. Les muestro algunos de ellos y les pongo cuál es su significado. En el caso de la primera comparación que vamos a hacer, dice GT y en la tablita nos indica que GT significa mayor que. Bueno, empecemos por analizando el archivo desde el comienzo. En este archivo lo que estoy haciendo es al comienzo, estoy creando la variable 1 a la cual estoy asignando el contenido casa 3. Luego creo la variable 2 a la cual le asigno el contenido casa 2. Luego creo una condición en la cual internamente voy a hacer una comparación de la variable 1 contra la variable 2. Como dijimos recién, GT pregunta si es mayor que. Antes de ejecutar el if, lo que vamos a hacer es, vamos a copiar el contenido y vamos a hacer la comparación aparte. Le vamos a dar a ejecutar el script para ver cuál es el resultado de esta comparación, si nos da verdadero o nos da falso. El resultado de esta comparación, como ustedes pueden ver acá abajo, nos da true, nos da que es verdadera. Nos dice que
variable 1 es mayor que variable 2, porque casa 3 es mayor que casa 2. Entonces, como el resultado de esta comparación es verdadero, nos debería mostrar el siguiente texto: la variable 1 es mayor. Limpiamos pantalla y vamos a ejecutar esto. Ejecutamos la selección y acá abajo vemos la casa 3 es la mayor. ¿Por qué nos mostró la casa 3 es la mayor? Porque la condición se evaluó como verdadera y se ejecutó lo que estaba en el interior de las subsiguientes llaves. Simplemente se reemplazó variable 1 por lo que debería mostrar, que era casa 3 en este caso. Bueno, vamos a seguir con los ejemplos. El siguiente ejemplo es este. Dice: creamos la variable 3, a la cual le asignamos el contenido casa 3. Le vamos a poner casa 4 para que no nos confundamos con el ejemplo anterior. Y luego creamos la variable 4, a la cual le asignamos el contenido casa 8. Y hacemos una comparación similar a la anterior, preguntando si una variable es mayor que la otra. Solo que en este caso también agregamos el else. Analicemos esto antes de ejecutarlo. Si el resultado de esta condición es verdadero, va a ejecutar lo que está en el interior de las subsiguientes llaves. Va a decir, la variable 3 es la mayor. De lo contrario, va a ejecutar lo que está en el interior de las llaves del else. Y va a decir, la variable 4 es la mayor, que sería la casa 8 es la mayor si entra por el else. Y en el caso de que fuera verdadero, mostraría la casa 4 es la mayor. Ejecutemos esto. Primero limpiamos la pantalla y ejecutemos. Nos dice, la casa 8 es la mayor. Esto es porque la condición se evaluó como falsa, ya que casa 4 no fue mayor que casa 8, entonces no se ejecutó lo que debería ejecutarse por el camino del verdadero, sino que se ejecutó lo que se ejecuta por el camino de lo contrario de lo verdadero, que fue lo del else. Espero no estarme haciendo lío en mis propias palabras y que se vaya entendiendo lo que estoy diciendo. Vamos a un ejemplo más y sería el siguiente, donde acá vemos un poco más de sintaxis, que aparece una palabra nueva que es else if. Ahora les voy a explicar qué es lo que está haciendo mientras vamos analizando el contenido de este script. Como vemos en esta parte, creamos tres variables a las cuales le asignamos tres contenidos diferentes: casa 3, casa 8 y casa 9, para la variable 5, 6 y 7. Luego realizamos la comparación entre la variable 5 y la variable 6. En el caso de que esto sea verdadero, mostramos la variable 5 es la mayor. Ahora, como vemos, aparece esta nueva palabra que es else if, que significa, de lo contrario, si es verdadera esta condición, ejecutar esto. Y el else, que dice, de lo contrario, que sería, si no es verdadero este if y si no es verdadero este else if, queda esto. Y ejecutaríamos lo del interior de sus llaves. ¿De qué nos sirve tener un else if en esta parte y no un simple else? Nos sirve tener un else if para poder ser un poco más específicos y para poder tener una condición más a la que evaluar. Como son tres las variables en este caso, no nos alcanzaría con el simple hecho de tener un solo if o un solo else. Un else if nos ayuda a ser más específicos y realizar una nueva evaluación. Veamos cómo funciona y veamos su resultado directamente. Lo vamos a ejecutar. Tengo todo comentado lo anterior, así que vamos a ejecutarlo directamente y vamos a ver cuál es la variable mayor. Nos dice la casa 9 es la mayor. La casa 9 es la variable 7, por lo cual entró por este else. Vamos a cambiarlo, vamos a ponerle casa, en vez de casa 9 vamos a ponerle casa 1. Vamos a ejecutar y nos muestra la casa 8 es la mayor.
el caso 8 era la variable 6, por lo cual entró por el else if. Y vamos a cambiar casa 3 por casa 9. Vamos a ejecutar y nos muestra la casa 9 es la mayor, por el cual entró por esta parte. Una cosa más les voy a decir acerca de esto, es que si la condición esta dio resultado verdadero e ingresó por esta parte, se evaluó la primera vez y ya no hace falta seguir evaluando, porque se evaluó verdadero y siguió por este lado. No va a hacer las otras comprobaciones else if o la otra comprobación else, solamente va a hacer la comprobación por el if. En el caso de que esto no sea verdadero, sí hace la comprobación de else if. Si esto no da verdadero, va por la última opción, que es el else. Porque estas dos, porque esta fue falso y esta también fue falso. Y en este caso, en el último else, no estamos pidiendo ninguna condición. Simplemente, si no fue verdadero la primera opción y si no fue verdadero la segunda opción, va a entrar sí o sí por el else. Espero que eso se haya entendido. Y vamos a ver algunos ejemplos más. Los operadores, hay algunos operadores lógicos que también nos pueden ayudar para evaluar una sentencia. En este caso tenemos 4 variables. A prueba 1 le asignamos el 5, a prueba 2 el 10, a prueba 3 le asignamos 15 y a prueba 4 20. Estos operadores lógicos nos comprueban de la siguiente forma. En el caso de OR, lo que va a hacer, lo que nos dice es, si una parte de lo que estamos comprobando es verdadero, se toma toda la sentencia como verdadera. ¿De qué nos sirve esto? Por ejemplo, realizar la siguiente tarea. Si un alumno tomó 2 exámenes y nosotros preguntamos, ¿alguna vez ese alumno se sacó un 5? Evaluando 2 condiciones, podremos saber si alguna vez se sacó un 5 o no ese alumno. Por ejemplo, este alumno rindió 2 pruebas. En la prueba 1 se sacó un 5 y en la prueba 2 se sacó un 10. Nosotros internamente preguntamos, prueba 1 es igual a 5, y eso nos va a dar verdadero o falso. Luego preguntamos, prueba 2 es igual a 5, eso nos va a dar verdadero o falso. Veámoslo. Prueba 1 es igual a 5, sí, es verdadero. Prueba 2 es igual a 5, no, eso es falso. Pero en el conjunto, como una de las dos condiciones se comprueba como verdadera, el conjunto, al estar usando OR, nos va a dar verdadero. Ejecutemos y veámoslo. Nos dice que sí, que el conjunto es verdadero porque tan solo una de las dos condiciones se evaluó como verdadera. Entonces, al ser verdadera, va a ingresar a las subsiguientes llaves y va a mostrar en pantalla el primer if aprobado. Ejecutamos para comprobarlo y nos dice el primer if aprobado. El NOT. ¿Qué hace el NOT? El operador lógico NOT. Este es muy fácil recordarlo, ya que nos niega el resultado de una condición. Por ejemplo, si esta condición nos da verdadera, al negarnos nos va a dar falso. Y si esta condición nos da falso, al negarla nos va a dar verdadero. Veamos, ya habíamos hecho esto, lo repitamos, limpiamos primero pantalla y ejecutamos. Esto nos da verdadero. Prueba 1 es igual a 5. Lo negamos y nos va a decir que es falso. Veámoslo. Nos dice que es falso. Por lo tanto, si ejecutamos esta sentencia, el resultado va a ser que no vamos a ver la impresión en pantalla segundo if aprobado. No lo vamos a ver porque no va a ingresar a las llaves y no se va a ejecutar el contenido que está adentro. Veamos. Como vemos, se ejecuta la sentencia, pero a continuación de eso no muestra nada. ¿Qué pasa si le cambiamos el valor de 5 por un 6? El resultado va a cambiar, ya que esto va a ser falso y al negarlo se va a convertir en verdadero. Seleccionamos y ejecutamos la selección. Vamos a ver que no nos sigue mostrando. ¿Esto por qué? Porque no hemos ejecutado esta parte todavía. Yo anteriormente lo había ejecutado, se había guardado con este valor. Para que el valor de la variable cambie, la tengo que ejecutar nuevamente esta parte. Ejecuto esta nueva parte, limpio pantalla y ejecuto esto. Y como vemos, ahora sí nos muestra segundo if aprobado. Vamos a volver esto a 5. Vamos a volver a ejecutar esto. Y vamos a ver lo que hace el operador AND. El operador AND lo que hace es que
si hay dos condiciones o más, todas tienen que ser de resultado verdadero para que el conjunto sea verdadero. Si tenemos 50 condiciones y una es de resultado falso, el conjunto va a ser de resultado falso. Pero si tenemos 50 condiciones y todas las condiciones son de resultado verdadero, el conjunto va a ser de todo verdadero. Siempre estoy hablando del conjunto que vamos a evaluar entre paréntesis de una sola condición que va a tener subcondiciones adentro. Vamos primero, antes de ejecutar esto, vamos a poner en prueba 2. Vamos a preguntar si prueba 2 es igual a 11 y si prueba 1 es igual a 5. Prueba 1 es igual a 5, pero prueba 2 no es igual a 11. Por lo cual no se debería mostrar tercer if aprobado. Vamos a ejecutar la selección y veamos. No se muestra tercer if aprobado. Ahora vamos a poner 10 y vamos a volver a ejecutar. Borramos la pantalla, ejecutamos selección y como vemos nos dice tercer if aprobado. Bueno, vamos con este operador. Este operador es el signo de admiración. ¿Qué es lo que nos dice este signo de admiración? Esto significa distinto de. Prueba 1 es distinto de 8. Y en este caso, como vemos, prueba 1 sí es distinto de 8 porque su valor es 5. Por lo cual nos va a dar verdadero. Ejecutamos esto para comprobarlo. Y nos dice cuarto if aprobado. Luego tenemos sort. ¿Qué es el sort? Es básicamente muy similar a lo que es OR, pero exclusivo. Lo que dice esto es que sí o sí necesitamos solo una condición verdadera. Si tenemos dos condiciones verdaderas, el resultado del conjunto no va a ser verdadero, va a ser falso. Si tenemos dos condiciones falsas, el resultado va a ser falso. Si tenemos una verdadera y una falsa, el resultado va a ser verdadero. Si tenemos 50 condiciones, 49 son falsas, pero una verdadera, el resultado va a ser verdadero. Si tenemos 50 condiciones y tenemos 2 verdaderas y el resto falso, el resultado va a ser falso, porque solo necesitamos una verdadera. Acá comprobamos que prueba 1 es igual a 5, lo cual nos va a dar verdadero, porque prueba 1 es igual a 5. Y luego tenemos prueba 2, si es igual a 11. Prueba 2 no es igual a 11, lo cual nos va a dar falso. Pero el conjunto nos va a dar verdadero, ya que tenemos uno verdadero. Veamos. Primero limpiamos la pantalla y ejecutamos. Se ejecuta lo que está dentro de los paréntesis porque es verdadero. En el caso de que este sea 10, quedarían los dos como verdadero, no se ejecutaría su interior. Y no vemos nada. Veamos un poco más acerca de comparaciones. Tenemos el operador like, con el cual podemos comparar. Si selecciono esto y le doy a ejecutar, nos dice true, porque dice Juan, ¿es parecido Juan? Sí, es parecido. Luego en el siguiente caso tenemos un Juan con la J en mayúscula y tenemos el otro Juan con la J en minúscula. Vemos el resultado. Nos dice que es verdadero, porque este like no hace distinción entre mayúsculas y minúsculas. En el tercer caso tenemos un Juan con la J en mayúscula y luego tenemos un asterisco one. Vemos lo que nos da este resultado. Nos da verdadero, porque cuando usamos like podemos reemplazar por caracteres comodines como el asterisco o el signo de pregunta. El asterisco es un carácter comodín que nos reemplaza por una cantidad que puede ser pocos, muchos caracteres para que nos hagan falta para completar una palabra. En este caso tenemos al comienzo el asterisco y en este caso lo tenemos al final. Veamos que también nos va a dar verdadero en este caso. Luego tenemos el carácter comodín signo de pregunta. El carácter comodín signo de pregunta solo nos reemplaza por un carácter, no por varios. Por lo cual este caso nos va a dar falso. Ejecutemos y comprobemos. Sí, nos da falso. ¿Qué pasa si yo en vez del signo de pregunta pongo el asterisco? Y ejecutemos. Limpio pantalla primero y ejecutamos. Nos da true, porque como le dije, el asterisco no solamente reemplaza por un carácter comodín, sino por varios. Vemos en este caso like, la agregué la C de casa. Este es el C like. Y volvemos a realizar las mismas conversiones que realizamos arriba. Tenemos un Juan con la J con mayúscula y un Juan con la J con minúscula. El resultado nos dio falso, porque como dije, distingue las mayúsculas y minúsculas. Entonces nos dice que Juan no es parecido a Juan con la J minúscula. Veamos si tenemos un Juan, pero con la A en mayúscula y un asterisco después. Lo cual nos va a dar falso, porque ya tenemos una A mayúscula. Acá tenemos el resultado. Acá tenemos el like.
lo que hace es no distinguir entre las mayúsculas y minúsculas. Por lo cual, si tenemos la J mayúscula y la J minúscula, va a ser lo mismo, nos va a dar como verdadero. Lo hacemos de nuevo con Juan con la A en mayúscula y en el segundo caso con la U en mayúscula y todo lo demás en minúscula. Comparamos y nos da verdadero. Luego tenemos el EQ de equals. Juan con mayúscula, la J con mayúscula, perdón, y lo demás minúscula, y Juan con la J con mayúscula y lo demás minúscula. Veamos qué nos da. Nos da verdadero, porque estas dos palabras son exactamente iguales. Veamos qué pasa usando un carácter comodín. Nos da falso, porque no son exactamente iguales. Si bien estamos usando un carácter comodín, pero no es exactamente igual. Como en el caso anterior del like, que son parecidas. Para este caso tienen que ser exactamente iguales. Vamos al tercer caso del EQ y nos da falso. Con el signo de pregunta veamos que nos da también falso. Y acá ya estaba poniendo tampoco. Veamos si tampoco o si realmente da verdadero. No, en este caso sí da verdadero. Porque no estamos haciendo distinción entre mayúsculas y minúsculas. Estas dos son exactamente iguales. Veamos con la C antes. Que la C distingue entre mayúsculas y minúsculas. Y nos da falso. Si tenemos los dos en minúsculas, nos da verdadero. También nos daría falso si tuviéramos el asterisco o el signo de pregunta. Y con la I, igual que en los casos anteriores con el like, no hace distinción entre mayúsculas y minúsculas. Nos da verdadero en este caso y en este otro también. Luego, en PowerShell y como en algunos otros lenguajes, también podemos hacer comparaciones alfabéticamente. Por ejemplo, podemos preguntar si la letra A es mayor que la letra B. Y veamos qué nos responde. Nos responde que no es mayor. Veamos en el caso de la letra C, ¿es mayor que la letra B? Nos dice que sí, que es verdadero. Por lo tanto, de esto deducimos que es la mayor del abecedario es la Z y la menor es la A. Hagamos la comparación de esto, haciendo que Z, comparando C contra Z, por ejemplo. Nos dice que C no es mayor que Z. Pongamos T contra Z. Veamos si Z es mayor que T. Y nos dice que sí, que Z es mayor que T. Z va a ser igual que A. Y Z va a ser mayor que B, que C y que todas las letras. Pero ¿qué pasa si tenemos dos letras? Z va a ser mayor que estas dos letras. Nos dice que sí, que Z sigue siendo mayor que dos letras. Y veamos si Z es mayor que doble Z. Nos dice que no, Z no es mayor que doble Z. Y triple Z es mayor que doble Z. Nos dice que sí. Acá podemos ver que sí tiene en cuenta la cantidad de letras que estamos poniendo y la letra que estamos poniendo específicamente. Vamos a hacer algunas otras comparaciones que también pueden sonar medias raras, pero lo vamos a hacer para despejar algunas dudas. Veamos, casa escrita todo con minúscula contra casa escrita todo con mayúscula. Alguna es mayor que la otra, las dos son iguales. Veámoslo. Nos dice que casa minúscula no es mayor que casa escrita con mayúscula. Casa escrita con mayúscula es mayor que casa escrita con minúscula. Nos dice que tampoco es mayor. Esto es porque estos dos valores son considerados iguales. Como en el caso de las zetas. Si yo pongo 3 zetas contra 3 zetas, me va a dar falso porque son considerados valores iguales, indistintamente si estén en mayúscula o en minúscula. Ahora veamos, casa 1 es mayor que casa, nos va a convertir todo verdadero. Y como vimos en los casos anteriores de las condiciones, nos va a dar que casa 1 no es mayor que casa 2. Nos va a dar falso. Pero casa 3 contra casa 2 sí nos va a dar verdadero, pero lo toma como mayor. Está haciendo una conversión letra por letra hasta llegar a este carácter que en este caso es un 3 y en el otro caso es un 2. Por lo tanto 3 es mayor que 2. Lo mismo va a pasar en este caso, va a comparar los primeros 4 caracteres, nos va a decir que son iguales, que ninguno es mayor que el otro, pero cuando llegue al quinto carácter y compara la C contra la B, nos va a decir casa C es mayor que casa B. Es verdadero. Bueno, acá estamos comparando números. 5 escrito como carácter es mayor que 1. Veamos lo que nos responde, nos dice que sí. Y 5 escrito como número contra 1 escrito como número. Veamos si esta condición es verdadera. Nos dice que sí. ¿Qué pasa si escribimos 5 números contra 5 carácter?
esta comprobación nos vuelve a decir que es verdadera, porque si bien está escrito como carácter, nos indica automáticamente que lo que hay dentro de ese carácter es un número. Y luego tenemos esta comparación que no tiene las comillas. Tenemos casa C contra casa B y no tiene las comillas adentro. Entonces probablemente lo que me dé sea error, ya que no puedo comparar un texto contra otro si no es considerado un texto. Y para que sea considerado texto tiene que estar entre las comillas simples o las comillas dobles. Lo vamos a seleccionar, lo vamos a ejecutar y efectivamente nos da error. ¿Qué nos dice el error? Nos dice que el caso C no se reconoce como nombre de CMLET, función, archivo, script o programa ejecutable. Esto porque no escribimos las comillas. Bueno, por ahora esto ha sido todo acerca de las condiciones. ¿Se puede hacer más con las condiciones? Sí, se puede hacer mucho más y lo vamos a ir viendo en el resto del curso. También les quiero contar que aparte de el if, el else, if y el else, también se puede trabajar con las condiciones de otras maneras. Una de esas maneras es hacerlo con los bucles, que es lo que vamos a estar viendo en el siguiente video. Aparte de hacerlo con los bucles, también se puede trabajar de otra forma que probablemente la veamos más adelante. Hasta el próximo video. Si les gustó, compártanlo en las redes sociales, que me ayudaría muchísimo a crecer mi canal. Denle me gusta, hagan preguntas, comenten todo lo que sea necesario, háganme recomendaciones si ven que algo no les gusta o algo podría mejorar. Traten de interactuar conmigo. Yo voy a ir cumpliendo con algunos pedidos que me han hecho. Me han pedido que haga unos scripts de backup con Windows PowerShell, lo vamos a hacer. Me han pedido que haga algunas otras tareas y las voy a ir haciendo a medida que yo vaya pudiendo hacer. Pero primero me gustaría tener algunos conceptos básicos como lo que estoy dando en estos videos. Nos vemos, suerte.